a que vayamos a la escritura en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, en el capítulo 4, y vamos a mirar los primeros 7 versículos de la palabra de Dios. Escúcheme, mis queridos hermanos, tenemos que estar siempre, escúcheme bien, siempre preparados para lo sobrenatural. ¿Cuántos creen eso? Gloria a Dios. Todavía no están muy concentrados los hermanos, están mirando la Biblia. Gloria a Dios. Una vez más lo digo, tenemos que estar preparados para lo sobrenatural de Dios. Durante la semana tenemos reuniones de oración, tenemos tiempo de intercesión, recorremos la ciudad clamando al Señor, hacemos constantemente reuniones clamando que Dios se muestre con su gran poder. Así que si nosotros clamamos de esa manera, tenemos que estar preparados para cuando Él lo haga. Tenemos que estar preparados para la obra sobrenatural de un Dios tan grande y maravilloso y poderoso. Amén. Así que, mis queridos hermanos, dispónganse corazón, dispónganse completamente. Segunda de Reyes, capítulo 4, los primeros 7 versículos, una historia de la sobreabundancia de Dios, una historia de la bendición que no cesa, una historia de la multiplicación divina, de la mano de Dios sobre las cosas que nosotros disponemos para Él. Y escúchame bien, lo que tú dispongas para el Señor va a ser bendecido. Lo que tú entregues al Señor va a ser bendecido. Si tú entregas tu familia, va a ser bendecida. Si tú entregas tu economía, va a ser bendecida. Todo lo que tú le entregues al Señor va a ser multiplicado, va a ser bendecido. Y es importante que tú tengas eso en tu corazón, para que no trates simplemente de retener, sino de entregar completamente todo en las manos de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Padre Santo, estamos delante, Señor, de tu presencia y estudiando tu preciosa palabra, mi Señor. Y al abrir las páginas de la Escritura, sabemos que eres tú hablando a nuestras vidas. Al abrir las páginas de la Escritura, Señor, sabemos que eres tú mismo dirigiéndote a nosotros. Señor, estamos preparados para lo sobrenatural. Estamos preparados para la obra maravillosa de un Dios que no cesa de bendecirnos. Estamos preparados para ver, Señor, cómo te mueves en medio de nosotros. Señor, hoy te pido, mi Dios, que toques cada vida aquí presente, que toques cada uno de nuestros corazones, mi Señor, y que nos dispongas para recibir lo que tú has dispuesto para nosotros en este día especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Creo que una de las cosas que siempre está de continuo en la boca del cristiano, del creyente, es hablar de lo sobrenatural de Dios. Yo creo que sí, ¿cierto? Creo que es algo que continuamente está en nosotros. Estamos hablando, estamos compartiendo, estamos creyendo, estamos desarrollando a partir de la fe una vida. Nuestra vida está en realidad cimentada sobre un fundamento que es diferente al resto del mundo. Porque nuestra vida está cimentada en la fe, así lo creo, ¿no? Está cimentada en la palabra, está cimentada en la promesa divina, está cimentada en todo aquello que viene de Dios para nosotros. De tal manera que en nuestros labios está siempre la declaración de lo sobrenatural de Dios. En nuestros labios, en nuestra mente, en nuestro corazón está ese sentir de que Dios puede hacer cosas grandes. Venimos y cantamos, decimos: eres el infinito Dios, eres majestuoso, Señor, eres grandioso, no hay nadie como tú, Señor. Hacemos declaraciones como esa, le decimos al mundo, le contamos a los demás acerca del gran Dios que tenemos, gloria a su nombre. Pero desafortunadamente muchas veces no estamos preparados para que lo sobrenatural de Dios caiga sobre nosotros. Pareciera que desde nuestros labios podemos expresar palabra, pero que de pronto retenemos de alguna manera la bendición
que llegue para nuestras vidas en plenitud. Pareciera que de alguna manera nosotros mismos ponemos alguna barrera para que esa obra sobrenatural de un Dios de poder que se ha manifestado de tantas maneras y que lo dice en la palabra, no caiga sobre nuestras vidas. Pero pregunto yo esta mañana, ¿tú crees que Dios puede hacer algo sobrenatural en tu vida hoy? Aleluya. Una joven estudiante en una ocasión fue a estudiar con otros compañeros y se quedó hasta tarde compartiendo con ellos. Se le hizo tarde, así que empezó a caminar hacia su casa, pero era ya muy oscura la noche, estaba muy tarde. Vivía ella en una ciudad pequeña, a unas cuantas manzanas del lugar en donde estaba estudiando, pero iba caminando hacia su casa y empezó a orar a Dios. Le empezó a pedir al Señor que la mantuviera sana y salva de cualquier peligro. Llegó al callejón que servía como atajo para llegar más pronto a su casa y decidió tomarlo. Sin embargo, cuando iba por la mitad, vio que había un hombre parado allí al final del callejón y parecía estar esperando por ella. Así que se puso un poco nerviosa, empezó a orar a Dios por protección. En el momento en que ella empezó a orar a un Dios tan poderoso, inmediatamente la invadió un sentimiento de tranquilidad. Ella siguió caminando con seguridad, como si alguien estuviera caminando con ella. Así que simplemente llegó al final del callejón, pasó por delante del hombre y no pasó nada, llegó bien a su casa. Al día siguiente leyó en el periódico que una chica había sido violada en aquel mismo callejón como unos 20 minutos después de que ella pasara por allí. Se sintió muy mal por esa tragedia. Pensó que de alguna manera ella podría ayudar a esta otra mujer y comenzó a dar gracias a Dios también por haberla cuidado. Pero entonces inmediatamente se fue para ir a hablar con la policía y para ir a reconocer al hombre y les contó su historia. El policía le preguntó si estaría dispuesta a identificar al hombre que vio la noche anterior en el callejón y ella dijo claro que sí. Ella accedió y sin duda reconoció a ese hombre. Así que cuando lo identificaron, inmediatamente lo capturaron, él se rindió y confesó. El policía le dio las gracias a esta jovencita por su valentía y le preguntó si había algo que pudiera hacer por ella. Y ella le dijo, pregúntale a este hombre, ¿por qué no me atacó a mí si yo pasé por el mismo callejón? Pregúntale, por favor. El policía fue donde el hombre y le hizo la pregunta y él le contestó, bueno, yo no la pude atacar a ella porque ella no estaba sola. Había dos hombres altos caminando, uno a cada lado de ella. ¿Has tenido alguna experiencia similar? ¿Has sentido en alguna ocasión como si unas manos poderosas te cuidaran de una manera especial y que te llevaran protegido de esa forma? Yo he escuchado en innumerables cantidad de ocasiones que personas han estado, por ejemplo, en hospitales y en momentos críticos ha llegado una enfermera, un doctor, les ha administrado una medicina, se han recuperado completamente. Cuando quieren buscar a esa enfermera, a ese doctor, no aparece por ninguna parte. Y ni siquiera nadie que obedezca esas características de la persona que ellos vieron. La obra sobrenatural de Dios no se ha detenido. ¿Lo puedes creer tú? Por el contrario, mis queridos hermanos, continúa vigente. Dios sigue haciendo su obra y su poder se sigue manifestando sobre los suyos. Y en medio de un mundo que camina hoy en día sin esperanza, qué importante saber que los creyentes caminamos siempre con una gran esperanza en nuestras vidas. En momentos agónicos y desesperantes de la vida, cuando los recursos escasean, cuando lo que tenemos es muy poco, cuando lo que tenemos por resolver son muchas cosas y no encontramos respuestas, venimos delante de Dios, lo ponemos en la mano del Señor y de lo poco que tenemos, el Señor empieza un principio inagotable de bendición que lo convierte en abundancia. De eso poco se convierte en abundancia en la mano de Dios. De aquello que no tenemos, el Señor cambia de maneras sobrenaturales y multiplica aquellas cosas que parecían insignificantes para nosotros. Recordamos el pasaje cuando Jesucristo multiplica los peces y los panes allí en los caminos de Galilea, en las montañas. Recordamos cuando el Señor Jesucristo en la boda de Caná convirtió el agua simple en el vino de mejor calidad. Recordamos cuando en el desierto caía maná sobre las tribus que podían comer y que corría más agua de la que los ejércitos podían beber. Podemos recordar una y otra vez cómo el Señor ha obrado de maneras sobrenaturales sobre los suyos siempre. Mis queridos hermanos, el Señor es fuente inagotable. ¿Cuántos saben eso? Tenemos que saber con certeza esto. En este pasaje que hoy en día estamos viendo, vemos a una mujer viuda que se acerca al hombre de Dios para relatarle lo que está sucediendo con su vida. Ella está en una situación crítica. El profeta le responde, ¿qué puedo hacer por ti? Escuchen bien. Aquí hay un principio muy importante que tenemos que resaltar. La viuda solo veía escasez.
La viuda solo veía deudas, ella solo veía problemas a su alrededor. Ella no necesitaba buscar a alguien que viera lo mismo. ¿Escuchaste bien eso? Ella no necesitaba escuchar a alguien que viera lo mismo. ¿Qué se necesita en una situación tan desesperada? ¿Qué es lo que se puede hacer cuando definitivamente nos damos cuenta que no tenemos argumentos humanos para responder frente a las situaciones? Mis queridos hermanos, se necesita una ayuda sobrenatural. Necesitamos de alguien más poderoso que venga a nuestro auxilio. Necesitamos de alguien que pueda hacer cosas que otra persona no pueden hacer. Algo que cambie radicalmente la situación que estamos viviendo. En ocasiones tú tienes un problema y buscas a otra persona si le cuentas la situación. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Esas personas solo ven lo mismo. Escuchan bien. Y esto es importante para tu vida. Tú vas donde alguien, vas donde una vecina, vas donde otra persona, le cuentas las cosas y ellos solo ven lo mismo. Entonces lo único que hace es unirse a ti para quejarse, para lamentarse por lo difícil de la situación, por los problemas del mundo, por la escasez, por el mal gobierno. La viuda buscó solución en alguien que podía mirar más allá de los problemas, alguien que conociera el mundo sobrenatural. Mis queridos hermanos, esto es fundamental para nuestra vida. No busques a los que no ven soluciones, no busques a los que solo ven problemas. Ve y busca a quienes pueden mirar más allá de la situación y encontrar las soluciones en el dador de la vida, en el que tiene el poder para transformar aún en los peores momentos en cosas mejores. El profeta Eliseo sabía de eso. Él vivía en lo sobrenatural de Dios a través de su fe. En una ocasión, si ustedes recuerdan, se relata que Eliseo vivía en Samaria y esa ciudad era una ciudad próspera normalmente, pero en ese momento estaba completamente sitiada. Recuerdan ustedes, le rodeó el enemigo completamente y pasaron meses y ellos empezaron a morir de hambre. No permitían que nadie entrara ni saliera. La gente se estaba muriendo en medio del desespero. Era tan terrible la situación que dice la escritura que pagaban un gran dineral por el estiércol de la paloma y por la cabeza de un asno. Es impresionante todo esto. Incluso dice allí mismo que dos mujeres decidieron ponerse de acuerdo para comerse a sus hijos. Es impresionante todo lo que dice la escritura en ese pasaje. En medio de la angustia y de la desesperación, Eliseo acudió al Señor por una respuesta. El profeta escuchó lo que estaba pasando. Él estaba sentado con los ancianos, recibió una palabra de Dios que significaba exactamente lo que ellos necesitaban oír. Buenas nuevas. Ahora, mis queridos hermanos, él siempre acudía a Dios. Él siempre acudía a la fuente inagotable. Escúchame bien, él siempre sabía dónde buscar. Él no acudía a los demás simplemente para que le dijeran lo mismo. Él iba directamente a la fuente y sabía que de él encontraba respuestas. Así que viene con una palabra de Dios y le dice a todo el pueblo: reúnanse todos porque yo tengo algo para ustedes. Yo tengo una palabra que viene directamente del trono de los cielos. Oíd palabra de Dios. Escuchen, queridos hermanos. La palabra del Señor va a ser pronunciada, lo que necesitan oír. ¿Y saben qué? Ellos no necesitaban escuchar más al rey, que no tenía nada que decir. Ellos no necesitaban escuchar a la mujer que solo se quejaba porque se habían comido a uno de los hijos y el hijo de la otra no lo había dejado para comérselo. Nada de eso. Lo que ellos necesitaban, hombres y mujeres en esta situación límite, lo que necesitaban era escuchar una palabra directamente de Dios. Y tú no estás aquí esta mañana porque no tenías nada más que hacer, porque querías escuchar simplemente a un hombre. ¿Para qué? Tú estás aquí porque tú necesitas también escuchar una palabra de Dios para tu vida, porque esa es la palabra que nos transforma, aleluya. Esa es la palabra que nos salva. Esa es la palabra que cambia la perspectiva de todas las cosas, que nos llena de esperanza y que nos invita ahora a creer, porque Dios ha hablado con voz poderosa, aleluya. ¿Necesitas escuchar buenas noticias hoy? Gloria a Dios. Tú no necesitas más de lo mismo, mis hermanos. Tú necesitas escuchar algo que venga directamente de Dios. No necesitaba la mujer samaritana, despreciada por los demás y con una terrible historia, escuchar algo diferente. No necesitaba Jairo, el principal de la sinagoga, a quien se le moría la hija. No necesitaba escuchar una voz del trono de los cielos. No necesitaban los discípulos, después de ver al Señor crucificado, que se levantara una voz celestial que les dijera que la esperanza no se había perdido y que el maestro había vencido la muerte. No necesitaba la mujer con el flujo de sangre por más de 12 años que alguien le dijera que si era posible encontrar la sanidad después de haber intentado con todos los médicos posibles. Pero tú también necesitas esa palabra. Pero yo también. Pero los seres humanos necesitamos desesperadamente de una palabra que venga directamente de los cielos. ¿No necesitas acaso escuchar que si hay esperanza para solucionar ese problema que tienes? ¿No necesitas acaso escuchar que si es posible ver a tus hijos restaurados, o a tu esposo convertido, o a tu familia viviendo en armonía? ¿No necesitas escuchar esa palabra esta mañana?
Claro que sí necesitas escuchar esa palabra, pero que no sea voz de hombre, que no sea voz de ningún ser humano, que sea palabra de Dios, porque entonces se va a cumplir en tu vida definitivamente, gloria a Dios. Por esa razón el Señor nos dice, este es un día de cosas sobrenaturales. Recíbelas para tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Esas eran las noticias de Eliseo en ese momento en particular. El Señor dice, dijo Eliseo, el Señor dice, no Eliseo. Él inmediatamente se convierte en una vasija, en un canal a través del cual Dios habla. ¿Te dan cuenta? La diferencia, mis queridos hermanos, cuando hay alguien completamente dispuesto para ser usado por Dios, no es el hombre hablando, no es el ser humano hablando, no son razonamientos humanos, es Dios directamente hablando a través de una vasija dispuesta para Él. El Señor dice, mañana a esta hora todo estará diferente, gloria a Dios. Mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Lo que estaba anunciando este hombre, Eliseo, era mañana va a haber abundancia. Ustedes solo ven escasez en este momento, ustedes solo ven hambre en este momento, ustedes solo ven dificultades en este momento. El Señor dice, mañana a esta hora vendrá la abundancia, gloria a Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Se dan cuenta de las noticias que vienen? Eliseo era usado por Dios de esa manera. Qué noticia tan maravillosa. Mis queridos hermanos, necesitamos escuchar esa voz del cielo. Mañana a esta hora, aleluya. Y la palabra puede traer vida donde solo hay muerte. Por eso no podemos parar de proclamar, no podemos detenernos de hablar de nuestro Dios, no podemos dejar de decirle al mundo que sí hay una esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo, y Él es el vencedor sobre todas las cosas, aleluya, gloria a Dios. Pero mis queridos hermanos, ese es el panorama del mundo hoy en día. Hay alguien que necesita escuchar una palabra diferente. Hay alguien que hoy se está perdiendo, mis queridos hermanos. Hay alguien que hoy se está muriendo en condenación. Pero nosotros sabemos algo que ellos necesitan escuchar. ¿Escuchaste eso? Tú sabes algo que esas personas necesitan escuchar. Y que eso les va a dar la salvación y lo va a cambiar absolutamente en su vida. Este mundo necesita escuchar a aquellos que tienen algo para decir. Tú sabes que hay una palabra que te ha cambiado. Tú sabes que hay un evangelio poderoso que es poder de Dios para salvación. Tú sabes que hay un mensaje celestial que libera al cautivo, que da vida al que está muerto, que da aliento al que está desalentado, que trae luz al que está en oscuridad. Tú lo sabes, tú lo sabes. Y lo sabes porque esa palabra llegó a tu vida en un momento de necesidad. Y lo sabes porque fue Dios hablándote a través del poder y de la unción del Espíritu de Dios que abrió tu corazón un día. Tú lo sabes completamente. Tú sabes que ese mensaje viene de los cielos directamente para ti. Mis queridos hermanos, Dios sigue haciendo obras sobrenaturales. ¿Lo crees esta mañana? Entonces espéralas también para ti. Entonces llénate de esperanza esta mañana. Entonces no te vayas de este lugar como entraste. Vete cargando la esperanza de la obra sobrenatural sobre tu vida. Y aquella respuesta que tanto habías estado esperando, el Señor te la puede dar hoy mismo. Aleluya, gloria a Dios. En una reunión donde había muchas personas de todas partes del mundo, había un pastor que predicaba y decía: Jesús sana, aleluya, Él es poderoso. Y entre las personas que allí estaba un musulmán encargado de una mezquita que escuchaba lo que el predicador decía. Este hombre, escuchen, un musulmán, tenía a su esposa bastante enferma, a punto de morir. Él escuchó esa palabra y creyó, y el Señor sanó a su esposa en ese momento. Y ese musulmán se fue a la mezquita y puso afuera de la mezquita, imagínense ustedes, un aviso grande que decía: Jesús sana. Y los otros musulmanes visitaban la mezquita y le preguntaban: escúchame, ¿por qué pusiste eso? ¿Acaso conoces a Jesús? Y él le dijo: bueno, no sé, ni siquiera sé mucho de Él, pero una cosa sé: Él sana, Él es real, y he visto con mis ojos ese milagro, y por eso lo anuncio, gloria a Dios. Él sana, Él es poderoso, aleluya, gloria a Dios. Hay muchos desafíos que tenemos por delante, mis hermanos, pero ¿cómo los enfrentamos? ¿Cómo enfrentas los desafíos de tu vida hoy en día? Cada familia disfuncional es un desafío para la iglesia. Cada joven con problemas es un desafío. Cada niño que sufre es un desafío. ¿Cómo los enfrentaremos? ¿En nuestras fuerzas? ¿En nuestras posibilidades? De esa manera no podemos hacer nada, mis queridos hermanos. Se necesita una unción transformadora, se necesita una obra sobrenatural. La respuesta que le da Eliseo a la viuda es muy interesante. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué es lo que ya tienes que Dios puede usar de manera sobrenatural para mostrar su poder? Escúchame bien. ¿Qué tienes? ¿Qué hay en tu vida ya?
¿Cuáles son tus recursos en este momento? Muchas veces la incapacidad nos lleva a pensar, no tengo argumentos, no tengo nada, no tengo posibilidades, no tengo nada que hacer. Eliseo cambia la imagen de la viuda. Deja de mirar lo que no tienes, dime lo que sí tienes. Deja de mirar las incapacidades, dime cuáles son tus capacidades. Deja de mirar lo que no hay en ti, empieza a mirar lo que Dios ya ha puesto en ti. ¿Se dan cuenta el cambio que produce él? Y entonces ella tiene que darse cuenta y decir, bueno, sí, en realidad tengo una vasija. Eso es lo único que tengo, no tengo nada más. Estamos muriéndonos de hambre, lo único que tengo es una vasija de aceite. Pero ¿podrá hacer algo Dios con una vasija de aceite? ¿Podrá hacer algo Dios con tanta insignificancia? Mis queridos hermanos, ¿podrá hacer algo Dios con lo que tengo en mi casa? ¿Podrá hacer algo Dios con lo que yo tengo? ¿Podrá hacer algo Dios con mis recursos? Aleluya, gloria a Dios. Él es el Dios infinito, Él es el Dios maravilloso, aleluya. Él multiplica donde no hay nada, aleluya. Gloria a Dios. Cuando Moisés estaba a punto de enfrentar al faraón, no sabía qué hacer, no sabía cómo demostrar que era enviado por Dios. Y el Señor le dice, ¿qué tienes en la mano? Moisés le dice, bueno, tengo una vara, ¿qué voy a hacer con una vara? El Señor le dice, esa vara va a demostrar que Dios es poderoso, aleluya. Tírala al piso y se convertirá en serpiente, y después tómala y se convertirá en vara, y por eso sabrán que tú eres un enviado de Dios, aleluya. Esa misma vara, insignificante vara, un día tocó el mar y el mar se abrió en dos y caminó todo el pueblo en seco por el desierto, aleluya, hacia el otro lado, aleluya. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Lo que nosotros vemos insignificante, Dios lo convierte en un instrumento de poder, aleluya. Lo que nosotros vemos como que no sirve, el Señor lo va a usar para propósitos maravillosos. Y la viuda le responde de esa manera. Entonces el profeta le dice, bueno, muy bien, eso es lo que tienes, eso es lo que Dios va a usar. Escúchame, no estés pidiendo lo que otros tienen, empieza a orar que el Señor use lo que ya tienes. No estés simplemente anhelando lo que otro dice o lo que otro tiene. Escúchame bien, Dios te ha dado lo que tú necesitas. Empieza a clamar al Señor ahora para que Dios te use como un instrumento en sus manos. Ve y pide vasijas prestadas. Que sean muchas, le dice Eliseo, muchas, porque las bendiciones que vienen van a ser muchas, aleluya. Entre más pidiera ella, más bendición recibiría. Y allí empieza la obra sobrenatural, mis hermanos. Las vasijas que ella había pedido estaban vacías. El profeta le dice, enciérrate con tus hijos y observa la obra sobrenatural de Dios. Tú lo vas a ver, con tus ojos lo vas a ver. Hay una vasija llena y hay un montón de vasijas vacías. Ahora tú vas a ver como todo ese montón de vasijas, por la obra sobrenatural de Dios, van a ser llenas, gloria a Dios. Ante sus ojos ella veía el milagro. Delante de sus ojos ella veía la obra sobrenatural. Los hijos le traían vasijas y vasijas que pedían prestadas, y el Señor seguía llenándola. Mis queridos hermanos, yo te pregunto esta mañana, ¿tienes tu expectativa de lo extraordinario, de lo sobrenatural de Dios? ¿Tú crees que Dios puede hacer esa obra sobrenatural en ti? Finalmente se detuvieron las vasijas y se detuvo el milagro. Yo te pregunto, ¿qué tanto estás esperando de parte de Dios? ¿Cuál es el tamaño de tu fe? Ahora mismo hay vasijas de bendición que están siendo llenadas para ti, pero no puedes detener ese fluir, no puedes hacerlo. Permite que el Señor fluya en tu vida, que esas vasijas se sigan llenando, porque es el fluir de Dios de manera sobrenatural sobre ti. Mis queridos hermanos, nosotros deseamos ver que muchos vengan a los pies de Cristo. Como iglesia anhelamos ser una iglesia que ayuda a las necesidades del prójimo. Queremos ser embajadores de Dios, como si Él mismo obrara por nosotros. Anhelamos en nuestro corazón ver a miles de jóvenes siendo restaurados y clamando al Dios de los cielos. Anhelamos ver a los niños que aprenden de la palabra y que crecen con valores cristianos y que empiezan a hacer una luz en medio de sus escuelas y de todos los lugares a los que asisten. Anhelamos ver hogares restaurados, anhelamos ver madres solteras siendo ayudadas, anhelamos en realidad una formación cabal en las cosas del Señor. Pero mi pregunta es, ¿hasta dónde estaremos dispuestos a dar para que esto se multiplique en las manos de Dios y podamos ver todo eso hecho una realidad? Escúchame bien lo que Dios te quiere decir esta mañana. ¿Hasta dónde estás dispuesto a dar para que eso sea una realidad? Esta semana escuché a un pastor que lideraba una pequeña iglesia. Tener el mismo anhelo de tener un lugar para adorar al Señor y servirlo con todo el corazón. Pero como sucede muchas veces, no tenían recursos suficientes. En un servicio el Señor lo dirigió a hablar a la iglesia, escúcheme bien, para que cada uno se movilizara en función de aquello que deseaban de verdad.
¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿De verdad hay un anhelo por la obra de Dios? ¿De verdad en tu corazón está el anhelo de que la iglesia crezca? ¿De verdad en tu corazón está ese anhelo de ver personas restauradas, siendo sanadas y ministerio floreciente? ¿De verdad está en tu corazón? Él los desafió a todos ellos. Mis queridos hermanos, en 20 minutos ellos empezaron a hacer aportes y en ese corto lapso de tiempo recogieron $33,000 y con eso dieron la cuota inicial para un lugar, y hoy en día están alabando al Señor en su propio lugar por el esfuerzo de todo, porque creyeron en esa obra, mis hermanos. Escúchame, mientras más vasijas traen, más bendiciones hay. Dios no tiene límites, somos nosotros los que ponemos los límites. ¿Escuchaste bien eso? Somos nosotros los que limitamos. Somos nosotros los que restringimos. Somos nosotros los que detenemos el fluir. Te pregunto esta mañana, si en lugar de haber sido una multitud de 5,000 hombres, más las mujeres y los niños que estaban en las colinas de Galilea siguiendo a Jesús, hubiese sido una multitud de 10,000 hombres más sus mujeres e hijos, ¿ustedes creen que la Biblia nos hubiera dicho que solo alcanzó para 5,000? De ninguna manera. La Biblia nos hubiera hablado de la alimentación prodigiosa de los 10,000 más sus familias. Dios no conoce de límites. Lo que limitó la cantidad de peces que salieron en las redes de los pescadores en aquel día de la pesca milagrosa no fue el poder de Dios, fue el tamaño de las redes. ¿Cuál es el tamaño de tu red? ¿Hasta dónde le crees a Dios? ¿Qué tanto estás dispuesto a esperar la obra sobrenatural de Dios? ¿Cómo te preparas para que venga lo de Dios sobre tu vida? Nos hemos acostumbrado tanto a la escasez que nos contentamos con lo poco, con las migajas, con los residuos. Le pedimos a un Dios tan grande, pero lo hacemos como si Él no pudiera hacer grandes cosas para nosotros, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? El profeta le dice a la viuda: consigue vasijas, consigue muchas vasijas. Escúchame bien, la bendición que se aproxima va a ser del tamaño de tu fe. ¿Qué tanta fe tienes entonces? ¿Qué tanta fe hay en tu corazón ahora? ¿Qué tanto? Tú puedes cantarle al Señor hoy en día. Tú puedes decir que Él es poderoso, grande, majestuoso, infinito. Pero ¿qué tanta fe tienes en Él? ¿Qué tanto crees que Él puede hacer? ¿Qué tanto hay en tu corazón para ponerte y disponerte completamente para que Él obre en este día? Por eso yo les dije desde temprano, mis queridos hermanos, prepárate para la obra sobrenatural de Dios en tu vida. ¿Estás preparado? Gloria a Dios por los 4 o 5 que contestaron. ¿Estás preparado, preparado de verdad? Mis queridos hermanos, esta mujer tuvo que cambiar su forma de pensar. Ella se ve obligada por el profeta para mirar lo que tenía, y empieza entonces ese milagro maravilloso. Pero la incredulidad declara que es imposible que salga más aceite de la vasija, y por tanto se niega a traer más vasijas. Escúchenme, mis hermanos, en general las personas obramos de esta manera, y es una herencia que hemos recibido de la forma de buscar a Dios. Señor, si me haces ese milagro, entonces voy a ir a la iglesia todos los domingos. Señor, si me haces ese milagro, entonces sí voy a dar mis diezmos. Señor, si me haces ese milagro, voy a ponerme de rodillas para orar por mucho tiempo. O voy a ir a pagarte una promesa a algún lado, o voy a hacer algún bien a alguien. Esa no es la dinámica con Dios. Esa no es la forma de hacer las cosas. Porque si no salen como queremos, entonces ¿qué? Simplemente condicionamos nuestra relación con Dios a un milagro que esperamos, pero el Señor no quiere eso de los suyos. Mis queridos hermanos, Él quiere que vivamos con fe. La fe tiene que anteceder al milagro. El Señor dice: déjame ver primero tu fe, déjame ver primero tu confianza en mí, déjame ver primero que la palabra de la Escritura no es solamente para ti una historia de grandes cosas, sino que es vida, que realmente es vida en ti, y entonces vendrán las manifestaciones sobrenaturales sobre tu vida. Por eso esta historia, mis hermanos, va mucho más allá de la multiplicación del aceite como un milagro hecho por Dios en la vida de esta pobre mujer. En realidad, esta también es nuestra historia. Es la historia de la redención y de la misericordia divina. Es la historia de los necesitados del mundo que no tienen esperanza, de los que han renunciado a sus sueños y deambulan por el mundo sin ser tenidos en cuenta por nadie. Esa es la historia de muchos, mis queridos hermanos, la historia de aquellos que aprenden a mirar la mano de Dios en acción, y entonces su fe es fortalecida y su vida es transformada para siempre. Te pregunto una vez más esta mañana: ¿cómo te preparas para recibir lo sobrenatural de Dios en tu vida? ¿Cómo? ¿Cómo te preparas? En realidad ¿tú crees que Dios puede obrarlo? En realidad estás desarrollando esa fe en ti. Escúchame, los que asistieron a la boda de Caná, ellos vieron lo mejor viniendo de la mano de Dios, el símbolo de las mejores cosas que pueden recibir directamente de los que confían en el Señor. Los que cuando Jesús multiplicó los peces y los panes,
Todos los que estaban allí se dieron cuenta que había un símbolo de la sobreabundancia de lo que viene de Dios. Pedro se dio cuenta de la abundancia que viene de parte del Señor, porque todo lo que viene de la mano de Dios está impregnado de sobreabundancia y de gran bendición. ¿Lo crees tú? La condición de esta mujer desde el punto de vista humano era de desamparo, de desespero, de soledad y tristeza. Pero saben una cosa, mis queridos hermanos, desde el punto de vista de Dios, ella no estaba desamparada, porque nadie que esté en el Señor está realmente desamparado. Aleluya. Podrías hoy levantar una oración al Señor diciendo: Señor, ¿quieres usarme? Señor, ¿puedes tomar este ser humano y usarlo para que las obras tuyas se manifiesten en mí? Puedes traer a través de mí restauración, ayuda, poder divino, unción de los cielos. Tú sabes que Dios quiere usarte. ¿Lo crees? Dios quiere usarte. Pero ¿estás listo? ¿Estás listo para que las obras sobrenaturales de ese Dios tan grande se manifiesten en ti? Que fluyan a través de ti. Esta viuda jamás olvidó lo que Dios hizo por ella en aquel día. Fue el Señor quien multiplicó aquel aceite para sacar a esta mujer de la condición en la que estaba y salvar a sus hijos de la esclavitud. Fue Dios con su mano poderosa quien obró para que cada vez que pusieran una vasija vacía, esta pareciera completamente llena. Sí, fue Dios, y Dios sigue obrando en la vida de quienes confían en Él. Por eso no olvides, nunca olvides que fue el Señor quien te libró de la condenación eterna, que fue el Señor quien te sacó del pozo cenagoso de la desesperación. Fue Dios quien se fijó en ti para llenarte de bendición. Mis queridos hermanos, Él es quien renueva nuestras fuerzas, Él es quien nutre de bien tu vida, Él es quien te cuida cada día, Él es quien renueva sus misericordias para ti cada mañana. Él, y solo es, quien da la victoria a cada uno de sus hijos en cada batalla. Gloria a Dios. Y este mundo está sediento de misericordia. Me pregunto esta mañana: ¿estás lleno de misericordia para dar? Este mundo está necesitado de amor. ¿Estás lleno de amor para dar? Este mundo está necesitado de perdón. ¿Estás lleno de perdón para dar? Escúchame, ¿qué es lo que tú tienes ya para dar? ¿De qué estás listo? ¿Estás preparado para que eso se multiplique en la mano del Señor? ¿Te das cuenta cuántos mensajes de la palabra de Dios has escuchado? ¿Cuántos? Quizás cientos, quizás miles se han convertido en vida tuya. Se han convertido en realidad, se han convertido en carne. Vives con ellos, vives con esa promesa, vives con esa palabra todos los días de tu vida. Me pregunto si a nuestro alrededor habrá alguien que necesite misericordia. Me pregunto si a nuestro alrededor habrá alguien que necesite amor. Claro que sí, por supuesto que sí. La pregunta entonces es: ¿estarás tú preparado para que Dios fluya a través de ti? ¿Estarás tú preparado para que esa obra se cumpla a través tuyo? La misericordia divina siendo usado tú para ello. El amor de Dios, el perdón de Dios, todas las cosas de Dios, el poder maravilloso de nuestro Señor, y tú siendo usado en sus manos poderosas. Mis queridos hermanos, creemos que tenemos un Dios poderoso. Wow, 2 o 3. ¿Creemos de verdad que tenemos un Dios poderoso? La epístola de Judas termina diciendo lo siguiente: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, a Él, escuchen bien, a Él sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos a un Dios que merece toda la adoración, la gloria y la majestad por siempre. Escuchen, los discípulos dijeron en alguna ocasión: vimos su gloria, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos? ¿Saben cuántos miles de personas están hoy buscando la verdad? ¿Saben cuántos miles de personas están buscando y analizando todas las cuestiones teológicas acerca de la verdad? Pero ¿quién promueve la gracia? ¿Quién promueve la gracia? Extractamos la verdad de la palabra, pero ¿quién está promoviendo la gracia? Somos nosotros, esas vasijas dispuestas para que a través de nosotros fluya la gracia de Dios. Mis queridos hermanos, la iglesia del Señor es dirigida por Él. Es su iglesia, Él es poderoso y nosotros recibimos de Él su poder y su majestad para seguir adelante. Gloria a Dios. Así que si estás dispuesto, tú puedes ser usado por Dios para hacer grandes cosas. Escuché a un pastor que decía que el peor crimen en la humanidad no ha sido ni el genocidio de los nazis, ni los asesinatos de Stalin, ni el ataque a las Torres Gemelas, ni las muertes a inocentes en muchos lugares del mundo, con todo lo terrible que esto puede ser. Lo más terrible es que hombres y mujeres que conozcan el verdadero y único camino de salvación cierren sus bocas y no compartan con los demás estas verdades del Evangelio. Escúchame bien. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer no hubiera encontrado a Eliseo como portador de una palabra diferente? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera encontrado a nadie en esa situación tan desesperada?
Quizá para ella hubiera sido desastroso. Desafortunadamente eso pasa con muchos cristianos hoy en día. Simplemente dicen, ya tengo resuelto mi problema, y cada uno con los demás, con sus problemas. Pero esto es un crimen. Es un verdadero despropósito que tú sepas dónde está la fuente del agua viva y los demás se mueran de sed a tu lado. Es terrible que tú sepas dónde está el pan de vida y los que conoces se mueran de hambre sin consumir de ese pan que alimenta verdaderamente nuestro espíritu. Así que, mis queridos hermanos, es obra de lo sobrenatural. ¿Lo crees tú? ¿Puede Dios usarte hoy? ¿Puede Dios usarte hoy con lo que ya tienes? Escúchame, por estar esperando otras cosas no estás usando lo que Dios ya te dio. Por estar anhelando lo que otros tienen, no estás poniendo en práctica lo que Dios ya te dio para hacerlo. Estás limitando la bendición de Dios, y Él quiere multiplicarla. Él quiere bendecirte de maneras sobrenaturales para que tú te conviertas en aquello que Él ha deseado siempre. Es hora de que nos levantemos ahora y seamos usados por Dios. ¿Tú crees que puedes ser un mensajero de la obra sobrenatural de Dios en este día? Aleluya, mis queridos hermanos, que hoy el Señor te use de una forma especial, que hoy el Señor ponga algo sobre ti de una forma específica. Gloria a Dios, que tú seas un instrumento en las manos del Dios Altísimo en esta mañana, en este día, para que la gloria de Dios se siga derramando en todos los lugares. Levántate y resplandece, dice la palabra de Dios. Jesucristo es la luz del mundo, y el que le sigue no andará jamás en tiniebla. Gloria a Dios. Hoy es día de lo sobrenatural, aleluya. Yo lo estoy contemplando con mis ojos en la vida de mi Padre. Lo estoy viendo día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. La obra sobrenatural de Dios se sigue manifestando. La mano de Dios se sigue colocando en aquel lugar, aleluya. Todas las personas que han entrado en ese recinto han dicho, aquí se respira paz, aquí se respira vida y no se respira muerte. Aquí hay algo diferente. La obra sobrenatural de Dios se sigue manifestando, aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Prepárate entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, esta mañana. Si estamos delante de la gloria del Señor, si estamos en su presencia, Dios te va a usar de manera sobrenatural. Dios te va a usar de manera sobrenatural. Prepárate, porque Dios tiene algo listo para ti en este día. Levántate, resplandece. El Señor está preparando cosas grandes para cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Pongámonos de pie esta mañana. Adoremos a ese Dios maravilloso. Adoremos a ese Dios grande, sobrenatural, poderoso, majestuoso en tu Dios. Aleluya. Padre, estamos agradecidos a ti esta mañana una vez más.